Hola, ¿cómo te va? ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho perfectamente, Daniel. Un abrazo grande. Bueno, A mí me muchísimas encanta gracias. mucho Sí, tenerte en mi programa siempre. Le estaba contando a la sí, audiencia mientras teníamos estos pequeños problemas técnicos que ahora sí. que tú haces parte de la plantilla de Forever Jackie y que vamos a tenerte. Estamos muy contentos y nos place mucho anunciarle a la audiencia que Daniel va a estar una vez cada mes en un programa, dándonos un tópico de su experticia y compartiendo su conocimiento con cada uno de ustedes. Así es de que gracias por tu generosidad, Daniel. Quiero comentarle a nuestra audiencia que Daniel Mogeli es un escritor, es un conferencista reconocido en los Estados Unidos, argentino, y su experticia, dentro de muchas que tiene, es hablar del tema de la corporalidad. Hoy vamos a hablar de cómo el tema de las mentiras hace parte de nuestro diario vivir y de nuestro lenguaje, y cómo podemos delatar, si fuera posible, no en términos no en términos de que nos vayamos a volver unos primero inspectores de las relaciones humanas o unos espías, pero sí tratar de tener sentido común a la hora de comunicarnos con la gente. Tratar de decir si realmente lo que la gente nos está diciendo tiene sentido común, y lo podemos delatar por los gestos y por la gesticulación, que es tan interesante en las relaciones humanas. Daniel, un abrazo grande. A ver, tú sabes cómo te quiero, no necesito Un beso, expresártelo más. no, un beso enorme también. Yo los quiero mucho a ti y a Dana, que tanto hace y tanto trabaja y tiene un rol silencioso, ¿no? Y es fundamental. Sí, mira que no, yo nunca había tenido en cuenta eso de reconocer a mi hija Dana, que es la maestra detrás de todo, que es quien lleva todo el concepto de Forever Sí. Jackie, la que hace la media, la que hace los banners, la que trabaja verdaderamente detrás de nosotros para que todo salga bien. Aparte, la gente tiene que saber, ella se comunica conmigo durante la semana, vemos opciones detrás de esto, que no es simplemente un Facebook Live, sino que en verdad forma parte de un canal y de una pretensión de contenido, y es muy importante porque generalmente el Facebook Live se toma como el decir vamos a transmitir, tenés algo que hacer, no, transmitimos, no, esto hay una preparación muy grande y eso es muy bueno que la gente lo sepa, y una gratitud eterna a Dana, que sigue explorando sobre cosas para seguir creciendo, y eso es fundamental. Sí, es mi hija y estoy muy orgullosa de ella porque toda la vida ella me regaña, ella me dice, no me has dado contenido, ¿cómo hago para llamar a los invitados? ¿De qué vas a hablar? Está detrás de todo esto porque es una mujer supremamente interesante. Alejandro Vallejos, un abrazo grande. Yo sé que vas a estar en este programa hablándonos de casos de refugio, pero hoy empecemos con el programa. Daniel, la primera pregunta, porque va a ser muy larga la respuesta, es, tú sabes que la diplomacia en la democracia ocupa un factor muy importante. En la diplomacia hay todo un trabajo de las políticas externas de cara al mundo entero, pero también hay mentiras escondidas, porque también se tienen que evitar los conflictos bélicos, y porque un embajador tiene que ser muy político en el sentido, lo que decimos en inglés, muy polite, en el sentido de convencer a los otros y de no generar conflicto. Yo quiero preguntarte, está muy de moda los dictadores, no porque vayan a permanecer más tiempo en el poder, sino porque estamos tratando de eliminar las dictaduras como un concepto de gobierno, por lo menos de América Latina. Cuéntame de los lenguajes que pudieran ser factor determinante en hombres como Hitler, Pinochet y ahora nuestro amigo Maduro. Primero hay que aclarar que uno vive mintiendo, al menos yo vivo mintiendo, por acción u omisión vivo mintiendo. Porque si yo le digo, yo salgo de mi departamento y le digo lo que pienso de ella a mi vecina, o me llevo 4 dedos marcados en la cara o la pasamos bárbaro el resto del día. O sea que yo por acción u omisión, si alguien me dice en qué estás pensando, rara vez le digo en qué estoy pensando, sino trato de edulcorar la respuesta. Y eso tiene que ver con un sistema de convivencia. Tiene que ver con qué tan sinceros somos. Bueno, por una razón
u otra razón, tratamos de no decir o no decimos lo que exactamente pensamos. Lo que pasa es que acá diferencio entre el mentir y el engañar o embaucar, que son dos cosas distintas. Cuando viene una mujer y me dice, ¿cómo me queda? Yo te voy a decir, te tengo que decir cómo te queda. Te tengo que decir cómo te quedan las medias con esas ojotas espantosas que bueno, que usa cierto tipo de gente. O te tengo que decir que no podés combinar rayas, cuadros y lunares en el mismo momento. Y uno generalmente no le dice, sí, espantoso, espantoso. Tan malo, te queda tan mal como el criterio que tenés ante la vida. Como, no le dice uno eso. No es porque no lo piense, porque quizás lo está pensando. Para la Real Academia Española es una expresión o manifestación contraria a lo que se piensa o se siente. Entonces, el primer tema es no demonizar tanto la mentira. Por supuesto que es un tema complejo, porque hay gente que dice yo no miento, oculto. El ocultamiento es una mentira, no es una mentira. Para mi gusto el ocultamiento también es una mentira. Nosotros tenemos que las personas en general mienten, algunas porque tienen la costumbre. ¿Por qué tienen la costumbre? Porque en general cuando eran niños, seguramente cuando les decían cosas a sus padres, y sus padres no les gustaba lo que escuchaban o lo que decían, entonces son gente que aprendió a falsear la información. Dice pero no dice, dice algo cambiado pero no dice lo que tiene que ser, ni dice lo que le parece. Entonces, bueno, ese es un tipo de personas. En segundo lugar, nosotros tenemos que tener muy en cuenta para qué estamos diciendo o lo que estamos diciendo, ¿no? Y tiene que ver con ese tipo de... Hay profesiones, vos nombraste bien lo de un embajador, hay profesiones donde se sustentan en la mentira. Un abogado tiene un secreto profesional y no puede decir, sí, lo mató, la verdad, con todo... No, tiene que buscarle argumentos de defensa. ¿Está bien o está mal? Un comerciante le va a decir, no, sí, señora, está bueno lo que usted compró, pero mire, acá a la vuelta está a mitad de precio. Nunca lo va a decir. Entonces, ¿cuál es la resignificación que le damos a la mentira o a la verdad? Porque es muy fácil pararnos nosotros a decir, nosotros estamos siempre diciendo la verdad, los demás mienten. No, nosotros tenemos que hacer una mea culpa al respecto. Respecto de la gestualidad, sí, lo que tenemos que decir es que no existen cuestiones taxativas que nos enuncien que un gesto significa sine qua non esto. Lo que sí podemos llegar a decir que en líneas generales y en tren de comunicación, en base a la cultura que tenemos, tal gesto estaría delatando una mentira o no estar asistiendo a la verdad. Pero en Estados Unidos el que investigó mucho acerca de la mentira es Paul Ekman, es un psicólogo, de ahí sale la serie Lie to Me, no sé si lo ubicás, en donde es muy famosa y él investigó verdaderamente. Pero en todos sus libros dice, este gesto podría indicar que no está diciendo la verdad. Si hace determinada cosa es porque posiblemente puede llegar a mentir. En ningún lado, porque si no sería algo simple. Diría, usted levantó la ceja izquierda y se mordió el labio, reclusión perpetua. Eso no pasa. Ahora bien, en términos de comunicación sí, podemos decir, podemos jugar qué sucederían con algunas cuestiones. Hay gente que, por ejemplo, miente porque no es creíble la verdad. ¿Nunca te pasó de que te pase algo fantástico? Yo siempre cuento el caso de un nene judío que llega a la casa y el papá le dice, ¿qué vino con el rabino hoy? Y el nene le dice, ¿cómo escapó el pueblo judío de Egipto? Ay, contame, ¿cómo escapó? Dice, vinieron unos aviones que bombardearon a las tropas del faraón con un GPS y un láser súper sofisticado. Entonces el padre le dice, pero ¿vos estás seguro que el rabino te dijo eso? Entonces el nene se ve acorralado y dice, no, si te digo lo que me dijo el rabino no me vas a creer. Claro, para el nene era mucho mejor la tecnología, era mucho más creíble que pensar que se habían abierto las aguas. A veces uno de repente prefiere decir una mentira que algo que no te van a creer. Después tenemos otras personas que mienten porque imaginan, suponen, inventan, creen que si dicen la verdad no los van a querer, o los van a dejar, o se van a enojar, o los van a rechazar.
Entonces tenemos ahí otro tipo de mentiras. Las personas que se hacen una película en su cabeza y actúan mintiendo por hobby, digo yo normalmente llamo esas mentiras por hobby, para evitar decir la realidad, enfrentarse con la realidad. Entonces ocultan la información. ¿Qué ganan? Tiempo. ¿Y qué dicen? Dicen, bueno, yo prefiero no decir nada y ocultar y resolver por mis propios medios, porque si le digo, puede no gustarle. Pero los niños son los más sinceros de todo. El niño es el que te puede decir cualquier cosa. Te puede decir, qué feo olor. Yo me acuerdo de mi primita Gila en Argentina una vez, sube un ascensor y dice, qué feo olor que hay. El padre la quería matar, pero los chicos son inocentes y te dicen lo primero que se le viene a la mente. Quizás después uno va cambiando, obviamente. Uno no dice, ¿quién llamó? Llamó el tarado del jefe. No, dice, llamó el jefe, no, omite decir determinadas cosas, por más que la piense, ¿no? Y eso es, a ver, hay muchas profesiones que se mienten, los actores mienten, pero mismo uno, cuando a mí me dicen en la oratoria, ¿es el arte de engañar? Sí, es el arte de mentir. Si no, yo tendría que dar noticias buenas cuando estoy alegre y tristes cuando estoy enojado. Hagamos de cuenta que yo tengo una alegría enorme, 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 que no me entra en el cuerpo de lo alegre que soy, y tengo que una mala noticia. Y yo estoy alegre, ¿qué sería la verdad? Decir, sí, mire, lo tuyo es destrucción total. ¿Por qué? Porque estoy alegre, ¿no? Tengo que ponerme cara de compungido, empáticamente, decir que participo del dolor. ¿Participo del dolor? No. Me avisaron que nació mi hija. No, tengo una alegría enorme, tengo que transmitir una mala noticia. Bueno, me tengo que solidarizar con el otro. ¿Estoy mintiendo? Sí, estoy mintiendo. Pero hay distintos tipos y grados de mentira. Y eso me parece bien. Por ejemplo, se dice que cuando uno se toca la nariz o la boca, generalmente miente. Por ejemplo, si uno le dice a un niño que mienta, decirle a la tía que no llegué, el niño va a decir, dice el tío que no llegó. Pero cuando un hombre grande o una mujer grande te va a mentir, va a decir, sí, lo que pasa es que no te llamé porque no tenía señal y te está mintiendo. O sea, un buen consejo significa rásquese. No es malo rascarse, lo que es malo es estar haciendo así y parece que uno está mintiendo. Se dice que cuando uno se encoge parcialmente un hombro, ni él cree lo que está diciendo. No puede decir, sí, no, yo le dije o cuando se retira de la situación, ¿no? Se retira así. Y hay algo lindo que son los emblemas, que algo habíamos hablado la otra vez, como hay gestos que son consensuados por toda una comunidad, que significan algo determinado. Por ejemplo, para muchos esto es un café, o esto es un minuto, esto es sí y esto es no. Y cuando alguien dice sí, nosotros estuvimos evaluando el tema suyo, te está diciendo no con la cabeza. O sea que eso también estarían hablando de mentira. Es fácil jugar con Messi. Entonces, es el más grande de todos, ni hablar. Miss Sando, do you believe Mr. Trio has changed? Yes? Yes, I do. There it is. Slightest head shake, no. Now, we do this by accident when we don't mean what we say. Es el más grande de todos, ni hablar. Slightest head shake, no. We do this by accident when we don't mean what we say. No sé por qué ahora en Argentina se puso Tevez o Messi. Viste que sí, tanto sí. eso Tevez o Messi. Hay hincha de Messi y hay hincha de Tevez. Sí. Son cosas de Carlitos. Yo, como dije antes de la final, estoy contento de poder jugar con él en la selección. Creo que es un jugador que cualquier técnico quisiera tener. Now I tell him of our new plan and... I know what you're talking about. Classic one-sided shrug. Translation, I have absolutely no confidence in what I just said. The body contradicts the words. He's lying. Estoy contento de poder jugar con él en la selección. Classic one-sided shrug. Body contradicts the A todos los words. argentinos que estamos unidos en la oposición. Decirle a todos los argentinos que estamos unidos en la oposición. Me recibí a los 27 años, 26 años. Él es el hombre de mi vida, el hombre que amo con toda mi alma. ¿Usted puede poner las manos en el fuego por Giselle Rímolo? Total y absolutamente, porque desde que la conozco estoy consumiendo lo que ella me da. Pero la mentira es muy difícil de detectar. Es muy difícil, sobre todo el que miente y se cree lo que está mintiendo. Una vez hubo un presidente argentino que dijo que iban a lanzar un cohete que iba a ir a la estratosfera y en 2
horas iban a estar en Japón desde Argentina. Vos ves el discurso y no se le mueve un pelo, o sea, vos decís, está diciendo la verdad y te están mintiendo. Se va a licitar un sistema de vuelos espaciales mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir, de tal forma que en 1 hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. Lo que hacen los políticos es muy difícil detectarlo, es muy difícil detectarlo, pero ¿por qué? Porque están habituados o se están creyendo o tienen algún grado de psicopatología que hace que puedan mentir sin ponerse colorados. Después tenemos otras personas que mienten, pero que se creen sus propias mentiras. Por ejemplo, las personas que dicen, yo te amo un montón, pero no tengo problema en que te vayas, pero te quiero con toda mi alma. O sea, se inventan la mentira del amor y en definitiva caen en una contradicción, porque si una persona quiere a otra, la deja ir, el amor es un amor que deja ir. Sí, ya sé que me van a decir, más de uno, el amor es libre y si lo amas déjalo ir y si vuelves para ti. Eso ya lo escuché muchas veces, ustedes también. Pero esta cosa de yo te amo pero te dejo ir y si después estás con otra no importa porque lo importante es que seas feliz. Bueno, hay gente que está iluminada y tiene un amor así tan generoso y tan de avanzada que bueno, que tiene ese sentimiento. Pero en general hay gente que tiene sus mentiras, se las inventa, se va a vivir adentro y vive como si fueran verdades. Entonces la realidad va por un canal y él va por otro canal. Y normalmente a veces se cruzan, pero hay gente que le cuesta. El otro día justamente tuve una entrevista y una persona que me decía, y bueno, a mí me cuesta la realidad. Entonces, como le cuesta la realidad, lo que hace es inventarse un mundo, mentirse a sí misma, autoengañarse, para creer que hay un mundo tal cual ella tiene en su cabeza. La realidad está pasando acá, en este momento y en esta etapa, pero las personas inventan su historia y creen que es verdad. Entonces están como disociadas de la realidad. Por supuesto que a la larga, como dice Serrat, es muy triste la verdad lo que no tiene remedio. La verdad siempre vuelve, siempre cae, siempre es como una realidad inevitable. O sea que no es tan fácil mentir, ¿no? Y el tema está, ¿para qué mentimos? ¿Qué es lo que queremos, lograr con eso? A ver, cuando uno se cree la mentira es muy difícil de detectarla. Pero también hay que decir que falsear no es lo mismo que ocultar. Es más fácil ocultar, ¿no?, que falsear, porque uno no está, está omitiendo. Y muchas veces uno piensa que tiene el derecho de hacer eso. Entonces es mucho más, no sé, es mucho más difícil. Lincoln decía que uno puede engañar a pocas personas mucho tiempo, a muchas personas poco tiempo, pero no a todos todo el tiempo. O sea que la mentira requiere de un andamiaje que es muy complejo y no todos pueden llegar a sostener. Porque en algún momento te vas a olvidar. En algún momento la verdad va a salir. Yo te puedo decir, te puedo invitar a cenar a mi casa y sentar a mi perra a la mesa. Y yo te digo, hola, ¿qué tal? Mi amiga. Y vos decís, ¿esa es tu amiga? Sí, es mi amiga, sí. O una prima lejana, sí. En algún momento el perro va a ladrar, o en el postre, o a la hora del café, y no voy a poder sostener la mentira. Eso le pasa al mentiroso. Pero hay algo que me gustaría compartir contigo, que vos sos muy reflexiva y muy inteligente, es ¿qué pasa con la posverdad? Vos hablaste de régimen dictatoriales. ¿Qué pasa cuando te mienten y la gente sabe que está mintiendo, le están mintiendo, pero lo creen y de tanto mentira crean una verdad nueva? Yo pienso que la actitud de un dictador, recogiendo lo que tú estás diciendo, yo asumo que un mentiroso debe tener un componente más
psicológicamente hablando, adicional a la mentira per se, para poder evolucionar y casi que se vuelve un mitómano, y entonces como mitomanía él se cree lo que está diciendo. A mí me parece que está pasando con Maduro. Todas las mentiras que le estás poniendo, que para cualquier persona de 5 sentidos son un exabrupto. Decir, por ejemplo, que el apagón de Venezuela es producto de un ataque cibernético. Claro. Pues los muchachos de hoy en día se burlan en la cara de él, porque es que ¿cómo una tecnología análoga va a poder ser intervenida por un concepto cibernético? A ver, ¿a quién le cabe en la cabeza? Le cabe a él, porque él es un mitómano que él asume que eso es verdad, y él lo dice con tanta credibilidad que su grupo, que su staff, ¿cómo va a decir que el presidente está mintiendo cuando él está diciendo algo que lo dice con tanto aplomo? Entonces, de pronto, sí, tú llama la atención este concepto de que para ser mentiroso se necesita más que una mentira misma. Claro. Se necesita ser muy hábil. Volver. Ahora, vos fíjate que esa mentira que el impresentable de Maduro hace, a todas luces, con las pocas luces que él tiene, porque realmente es un hombre excesadamente limitado, ¿no? Por algo le dicen maburro, le dicen, y otro tipo de cuestiones, sin tener nada contra los burros, obviamente. Vos imaginate que por qué los demás también asisten a esa mentira. Hay un rasgo de la mentira, es que el receptor muchas veces quiere ser engañado. Porque no, es impresentable lo que dice en cada acto, cada vez que habla. Sí. O sea, bueno, no siempre miente, sino solo cuando abre la boca. Pero imagínate que cómo puede ser, es un fenómeno muy... es algo muy complejo el tema de la mentira. Lo que sí podemos decir que la mentira puede enmascarar, o sea, hay gestos que pueden enmascarar la mentira. Por ejemplo, la risa. La risa, cuando alguien te pregunta y alguien se ríe, puede estar enmascarando otro sentimiento. Por ejemplo, si vos no querés que sepan que estás furiosa, vos te podés reír esa risa nerviosa. Entonces, es más fácil llegar a enmascarar. Pero cuando uno tiene una emoción muy fuerte, le es más fácil que le detecten la mentira. Está comprobado que cuando una persona está nerviosa, se le detecta más fácil la mentira. Por ejemplo, una de las cosas que se hace es decir, ahora va a venir una persona experta en detectar mentiras. Entonces la persona se va a poner nerviosa, y cuanto más nerviosa se ponga, es más fácil detectarla. Lo que hay que diferenciar es entre el miedo y el terror. El miedo es algo fisiológico que te sirve para la supervivencia. Por eso se te dilatan las pupilas, escuchas más, se te acelera el corazón, ese golpe de adrenalina, y hay cosas que te permiten correr más rápido ante un peligro, y el terror es algo que te paraliza. Entonces, cuando la gente siente terror, es más fácil detectar la mentira. Pero también acá hay algo lindo para introducir, que es el polígrafo, que es el aparato de la verdad. Viste que en muchos lugares te dicen, los van a someter a un aparato en el cual se va a saber si mentís o no. Eso de decir verdad no sirve. ¿Por qué no sirve? Porque lo que hace es tomar unos determinados parámetros, por ejemplo, cardíacos, de temperatura, muchas cosas que le suceden al cuerpo, que es lo que sucede cuando te ponen ese aparato. Entonces, o te dicen algo, si estás mintiendo, se te altera, estás más nervioso. Pero vos te puedes alterar ante cualquier otro tipo de situaciones, y no hace falta que sea una mentira. Entonces tampoco sirve, y la prueba de que no sirve es que si no sería algo de peritaje judicial. Se pondría alguien en ese aparato y se sabría exactamente si dice la verdad o miente. Y aparte el mentiroso consuetudinario, la persona que miente de forma permanente, todo el tiempo. Claro, es una persona en la cual cree lo que está diciendo, y al creerlo es mucho más difícil. Dr. Light, with the guys from Homeland
Homeland Security are here. They want your assessment of the new handheld polygraph. I'll be right there. Do you work at the Department of Homeland Security? Yes. Do you have black hair? Yes. See, the handheld measures cardio and galvanic skin response. It's the only polygraph ever developed with this kind of portability. Oh, not quite. Carol, you know Secretary Miller from Homeland Security? Good to see you. This is Tom Whitmore, the new TSA deputy. What the hell is this? It's a lie detector. West Africans use them first. When you're on trial, you held the egg in your hand, and if it broke, it's a sign of anxiety. You're found guilty. Fine. See, our handheld's a little more advanced. Well, unfortunately, both devices suffer from the same problem. And it's too perfect mine. May I? Could you ask the control questions again, please? What are you doing? Do you work at the Department of Homeland Security? Yes. Uh-oh. Do you have black hair? Yes. The problem with all polygraph tests is false positives. Innocent people can fail if they feel an increase in any emotion. Anger, fear, sexual arousal, not just guilt. Your polygraph is no better than the egg at telling us which emotion it's responding to. Oh! I've been wanting to try that for years. See, you would have been found guilty, but you were just angry. You should be spending your money studying the face. 43 muscles combined to produce a possibility of 10,000 expressions. Now, if you learn them all, you don't need a polygraph. How much did we spend on this damn project anyway? Not much. I'm sure we can recoup most of our costs. No, that was lovely. What? Gesture of retreat. What's that? Step backwards. Means he doesn't believe what he just said. He's lying. Well, I'm not a crook. I've burned everything I've done. Everything I've done. Everything I've done. Daniel, mira, perdóname que te interrumpa, que hay un concepto de Wilson Rogelio Enciso, dice, el descaro es una de las herramientas infalibles en la política y no solo en la que manejan los dictadores, también en quienes gobiernan bajo otros modos de dictadura como la democracia. O sea, él asume que detrás de la democracia también hay mentiras, que no solamente es al dictador al que hay que decirle, sino que también en todo el concepto del engranaje político hay mentiras. Margarita Dagger, un abrazo para Margarita que estuvo aquí en el programa. Margarita, dice, un abrazo enorme. No estoy viendo yo los mensajes, ¿sabes que no estoy viendo los mensajes? Por eso no contesto. Yo porque si me lo podés leer, vos, sí, porque estoy no haciendo contesto. esto. A Gustavo Di Croce le mando un saludo, es un escritor argentino que va a estar próximamente acá, le mando un saludo grande. Dice Gustavo Abel de Croce, dice muy buenos los conceptos, Ahí Daniel. está. Alejandro Vallejos dice buen conferencista, Daniel. Margarita Dagger dice decir la verdad se ha vuelto todo un reto para las personas. Yo no creo en las mentiras blancas o piadosas. Para mí las mentiras, si mientes eres un mentiroso. O sea, es blanco o negro, en la mitad nada. Así debería ser la transparencia humana, pero es que el concepto de existencia, de concepto humano es más complejo que eso. Es más complejo que decir blanco o negro, me parece a mí. Totalmente, vos mirá, no, o sea, yo no voy a revelar ningún secreto, yo voy a hablar porque esto lo puede ver cualquiera, ¿no? Por ejemplo, yo espero siempre al ratón Pérez. Y al ratón Pérez, yo le pongo un diente debajo de la almohada y siempre viene, se saca de pobre el ratón Pérez, ¿no? Y me parece maravilloso, ¿entendés? Entonces, ¿quién se atreve a cuestionar ese tipo de cosas? ¿Hay cosas que son mentiras? Sí. Sí. ¿Está bien decirlo? Sí. ¿Me causan placer decirla? Totalmente. Totalmente. Entonces,
a ver, hablo encriptado porque lo puede ver cualquiera esto, ¿no? Lo pueden ver niños, concretamente, si no hablaría de otra forma. Pero me parece que hay cosas que uno puede mentir y está bien que mienta. Yo no lo veo tan mal que mienta. Vos, para alentar a una persona, podés mentirle, podés decir, a ver, vos no sale de tu casa un hijo tuyo que tiene que hacer una prueba y vos sabés que es muy limitado. Y no le decís, mi hijo, usted es un desastre. Si usted lo asiste mucho a la suerte, quizás apruebe. Vos no, usted es muy capaz, usted puede, vos te lo crees, no, muchas veces no. Un entrenador que entra a un vestuario y le dice, sí, porque creo en ustedes, son un desastre, no por ganar un partido en el campeonato, ustedes pueden porque ustedes son buenos jugadores, porque están entrenados, porque... ¿Cuál es el beneficio de decirle la verdad y entrar y decir, miren muchachos, tratemos de no pasar el papelón de nuestras vidas porque ustedes son impresentables, no pueden... Entonces, eso, entraríamos en un claroscuro de la mentira. ¿Para qué serviría? ¿De qué te sirve decirle a una persona a lo mejor que no puede tolerar en una enfermedad, decirle la verdad? Es mucho más ético, mucho más profundo, pero hay determinadas personas que sí y otras que no. Entonces me parece que es al menos discutible el tema de si siempre, de si nunca. Mentiras piadosas, hay que ver también cuál es la categoría de mentiras piadosas. ¿Y cuál es, ¿no? cuál es el contexto, ¿no? De todo. Totalmente. A ver, si a una persona que tiene que hablar en público, yo trato de darle herramientas y trato de darle todo lo mejor posible, trato de alentarla y decirle cosas que le hagan bien. Son todas verdades, son expresiones de deseo, si querés. Pero yo puedo decirle, mire, mi amigo, usted es un desastre, quédese en su casa. O sea, no, me parece muy cruel, hasta en un punto muy cruel. Entonces hay que ver qué grado de mentira, cuál es el beneficio y el perjuicio que puede llegar a causar. Para mí, la Margarita la quiero, la adoro, incluso me parece una escritora genial, pero disiento con ella un poquitito, ¿no? Con eso de las mentiras o mentiras blancas. Y hay cosas que uno puede llegar a decir bajo otro contexto. No me parece que esté de todo mal. Por ejemplo, hay una mentira que es muy difícil de detectar que se llama reparación oportuna. Es cuando una persona piensa que fue afectada por algo y, por ejemplo, roba. A esa gente es muy difícil detectarla porque piensa que está reparando un perjuicio que le ocasionaron anteriormente. El empleado es deshonesto y roba y dice, yo robo porque acá me explota. Bueno, esa mentira es muy difícil de detectar. Sin embargo, hay otras formas más sofisticadas de mentir, lo que se llama evasiva por inferencia incorrecta. ¿Qué es? Es cuando vos, por ejemplo, vos decís cosas ambiguas y el receptor imagina cosas que nosotros no le dijimos. Por ejemplo, vas a una exposición de cuadros y una basura, uno peor que el otro. Parecen hechos por nenes de 5 años. Y el que te invitó a la exposición te dice, ¿y qué te pareció la exposición? Y yo le digo, qué noche. La verdad, qué noche. Y él está pensando qué noche fantástica, qué noche maravillosa, y estoy Tú estás hablando de la oscuridad. Claro, lo correcto. Entonces, eso es muy... ¿es una forma de mentir? Sí. O sea, hay claroscuros con respecto a eso. Por ejemplo, hay el tema de estar piadosa, hay una mentira que es oficiosa, que es la que se dice para obtener un provecho sin perjudicar al otro. Sin perjudicar al otro. Y si volvemos a la RAE, ¿no? Que decía una expresión, ¿no? O manifestación contraria a lo que se sabe o a lo que se siente, hay que ver qué es lo que uno siente. Y si uno siente que tiene que decir eso, ya dejaría de ser mentira. Es un tema largo. Me parece que hay toda una gestualidad que puede acompañar la mentira, sobre todo los nervios, el tambalearse, el tener que produce inseguridad, por ejemplo.
el moverse en forma simétrica de un lugar al otro, el rascarse, el tocarse, los nervios que se manifiestan en la mano, por ejemplo, es como, eso es algo muy común que se puede ver. Y después Paul Ekman aporta algo interesante, es que dice, si bien hay una espacialidad hacia donde uno mira, dice que uno le debiera preguntar a una persona, por ejemplo, algo que uno sabe que es verdad, y si la persona mira para ese lado, suponete para ese lado, después vuelve a preguntarle algo que es verdad, vuelve a mirar para ese lado, pero cuando miente mira para otro distinto. Entonces se puede sacar un determinado patrón de mentira. Es muy difícil, realmente es muy difícil. Lo que sí a mí me queda a nivel comunicacional es que, independientemente de la taxatividad que tenga un gesto respecto de la mentira, culturalmente nosotros aceptamos determinados gestos como verdad o como mentira. Entonces, eso sí nos puede servir si uno toma una casuística, o sea, no sería algo tan científico que sea sí o sí, pero sí una casuística que en la mayoría de los casos, cuando sucede algo, es porque la persona está faltando la verdad, o nosotros le creemos poco. Si yo te voy a decir algo que es verdad, pero bajo la voz, bajo la mirada, me toco la nariz o la boca y no te miro, es muy probable que pienses de que te estoy mintiendo. Y esto tiene que ver mucho con la puesta a escena que hace un director. Si vos querés personificar a un hombre intelectual, lo harías con lentes, con un libro en la mano. A una niña bonita y sexy, la harías con minifalda y con el pelo suelto. ¿Qué quiere decir? ¿Que todos los hombres que tengan libros y gafas van a ser intelectuales? No, ni tampoco las niñas que llevan minifalda y pelos cabello bonitas. suelto, tampoco. Pero sin embargo, hay algo hacia donde podemos marchar con un cierto grado de comodidad a nivel comunicacional. Pero también es muy importante para contener al otro, y esto sí es realmente importante. ¿Cuántas mentiras te pueden servir para unir a un grupo o para contenerlo? O yo sé que ustedes son capaces de hacerlo, cuando vos sabés que no son capaces de hacerlo. Pero ahí entramos de vuelta en ese tema de la mentira. Lo que sí los dictadores que vos mencionaste anteriormente, inequívocamente se prepararon mucho, ya están en una etapa muy profesional, no son amateurs, saben qué gestos les rinde, qué gestos no, y esos son muy difíciles de detectar. El tema también está como una mentira en forma repetida, te lo puedes creer como si fuera una verdad. Miente, siempre algo queda. Sí. Lo primero quiero preguntarle a la audiencia si ellos han delatado dentro de sus relaciones interpersonales a alguien que les ha mentido y cómo lo hicieron, y que nos ayuden a mirar esa bitácora o ese inventario de circunstancias gesticulares que nos podrían ayudar en un tema, como vos decís, tan complejo como es este. Lo segundo también es hablar un poquito de la tradición oral, porque los pueblos a través de su evolución han traído unos conceptos que, no siendo verdad, se han acomodado dentro de la cultura, en temas religiosos, en temas políticos, en temas culturales, y un día se volvieron verdad simple y llanamente porque alguien lo registró en un libro y se quedó como era verdad, porque la tradición oral lo movió, lo manejó. Entonces te quiero preguntar, ¿tú crees que hace parte de ese medio? A ver, ¿cómo la gente tiene que entender que no es tanto una mentira la que me puede producir una mentira aislada, sino cuánto afecta nuestra interacción cultural para hacernos entender y para volvernos creíbles? ¿Entiendes la pregunta? Sí. A ver, esto me remite a la fundación de Roma. Te decía, esto me remite a la fundación de Roma. Roma precisaba tener una fundación apoteótica, necesitaba tener su grandeza, lo que después fue el gran imperio romano. Entonces crea una fábula de lo que fue, que no fue así ni en Rómulo ni en Remo, ni fue algo fue hecho totalmente distinto. Pero necesitó de esa historia para poder crecer y para contar la grandeza enorme
del gran imperio romano. ¿Todos sabían que era mentira? Sí, todos sabían que era mentira. Que lo mandó una loba, pero sin embargo quedó y sirvió para unir. Y hay muchas cosas que sirven para unir y tienen que ver con la mentira. Y la gente la acepta, la mentira. Por eso también es muy importante saber cómo aceptamos la mentira que nosotros queremos escuchar. En oratoria nosotros decimos que, bueno, vos podés comunicar, persuadir o manipular. Comunicás cuando transmitís algo técnico. Una cámara de fotos tiene determinado tipo de características. Vos podés persuadir cuando decís, con esta cámara de fotos usted va a poder quedar por siempre jamás la sonrisa de su niño. Cuando puede, el amor de su vida lo va a tener retratado, o a sus padres lo va a tener retratado para siempre. Estás dando un componente. Ahora, cuando a mí me decís que yo puedo bajar de peso por comprar un aparato que voy a guardar debajo de mi cama y que me va a quedar el estómago como una tabla de lavar y después quedé como un lavarropa, no, ahí estás manipulando. La gente, ¿vos te crees que yo estoy mirando la tele y no sé que no voy a quedar así como una tabla de lavar? Sí, precisamente. Te muestra una niña hermosa, póngase esta crema, no solo le eliminará la celulitis, sino que va a tener... Y vos te ves y a lo mejor hay una persona que pesa 250 libras, que lo compra y sabe que le están mintiendo. La persona que se lo dice miente, pero la persona sabe y necesita escuchar esa mentira, esa es la manipulación. O sea, muchas veces hay relatos que se construyen que son mentiras y todos sabemos que son mentiras. Yo habitualmente, Daniel, en el cuento, en mi tema personal, sí, percibo cosas, hago es un contexto. Yo no miro la mentira como mentira, pero sí percibo la persona toda. Si esa persona es confiable, si esa persona, claro, cuando me habla en esas tres técnicas que vos decís, me está persuadiendo, me está mintiendo, me está comunicando. Y pienso que ese, claro, es el ejercicio que debemos hacer quienes escuchamos. Primero, escuchar bien, porque a veces uno piensa que le están mintiendo porque está muy prevenido. Y eso daña los canales de comunicación. Segundo, sí, tratar de enterarme de qué se trata lo que me van a hablar para no llegar allá inocente y ser víctima, porque a los borregos que llevan al matadero es porque ellos no están preparados para conocer la situación de lo que le están hablando. Dice Margarita, ahora sí escucha. Un beso, Margarita, muchas gracias. Entonces, Margarita, cuéntame, yo pienso que más que una mentira y delatar mentiras como si fuéramos espías, lo que pienso es que deberíamos de mirar el contexto de las circunstancias de las relaciones humanas. ¿Qué te parece? Sí, totalmente. A ver, hay la totalidad, viste, la teoría de la Gestalt postula que el todo es mayor que la mera suma de las partes. Y en verdad uno debiera mirar el todo, porque hay algo que puede no cerrarte del todo. Por eso te decía, te hablaba de esconder las manos o no mostrarlas, o que se pongan muy nerviosas las manos y que estén temblando en forma permanente. Te distrae y te da idea que puede llegar a mentir. Una persona que desvía la mirada, que no te mira a los ojos, que se balancea, que se inclina el cuerpo para atrás. Hay muchas cosas que uno le puede indicar que al menos no le están diciendo la verdad. Entonces, de esa forma sí uno puede, lo que se dice de ese sexto sentido va a tener que ver con el leer algo. Si yo me estoy rascando así en forma permanente, es que hay nerviosismo. Entonces, ese nerviosismo te puede delatar una mentira. Lo que pasa es que acá lo que hay que tener cuidado es por qué estamos nerviosos. Y no siempre estamos mintiendo. Porque si yo estoy pensando que tengo un problema, me voy a abstraer de lo que te estoy diciendo para ir a ese problema. No voy a prestarte toda la atención del mundo. Entonces, ¿por qué nosotros qué hacemos en los cursos de oratoria? Tratamos de preparar a la persona para que esté todo ese momento, que esté atenta, que esté súper concentrada, que pueda controlar, al menos por el grado de un discurso o de una entrevista o de una reunión de ventas, pueda controlar todas esas cosas que le juegan en contra. Si una persona tiene problemas porque de chico se le burlaba y cada vez que expresaba, después le agarró tartamudez y después se burlaba más de su tartamudez, y yo no puedo resolver un tema psicológico que lleva años
en un curso de oratoria. Lo que puedo hacer es tratar de que practique para cuando tenga que hacer una venta, para cuando tenga que hacer una presentación, cuando tenga que defender un currículum. Eso sí puedo hacerlo, pero el resto no. ¿Entendés? Es muy difícil tratar de disfrazar lo que uno siente o tratar de disfrazar lo que uno tiene. En algún momento va a ladrar el perro. O sea, como yo te decía anteriormente, no es fácil, salvo que sean profesionales de la mentira, como muchas profesiones, la diplomacia. La diplomacia es raro que ellos digan lo que piensan. Los abogados, los actores, los comerciantes, hay un sinnúmero de gente que está altamente capacitada para mentir. Y también los gerentes. Los gerentes, no, total. Muchísima gente no sabe cómo su trabajo se basa en la mentira. Con una vendedora de ropa, me queda lindo. ¿Y qué le va a decir? ¿Qué le va a decir? Sí, después de bajar 15 libras le va a quedar mejor. No, le va a decir, no, le queda lindo. O sea que es más común de lo que uno piensa la mentira. Mucho más común de lo que uno piensa. El tema está qué se hace o sobre qué es la mentira o cuál es la intencionalidad que tiene, distintos embaucar que mentir o que engañar. ¿Por qué mienten las personas? ¿En el área laboral o en el área personal? Varios son los motivos que yo estuve viendo, ¿no? Uno de los motivos es por inseguridad, otro por temor al rechazo, otro porque tiene un mal modelo emocional, otro porque siente que es más fácil. Y yo les digo, es más fácil en el primer momento, que es más fácil, pero después se transforma todo en una bola de nieve tan grande que cada vez es más difícil hablar de la verdad, porque uno cada vez está más alejado de la realidad y cada vez tiene que inventar una cosa nueva y cada vez más importante lo que tiene que inventar para que tape aquella mentira primaria. Entonces imagínense una mentira, otra mentira, otra mentira, otra mentira, llega un momento que es una bola de nieve enorme. Mucha gente también miente porque se acostumbró a engañar, porque le cuesta vivir con la verdad. Mucha gente miente porque le cuesta encontrarse consigo misma, porque no tiene el conocimiento de cómo enfrentar la verdad y en vez de decir no sé, empieza a hacer fras tras lafra cualquier cosa e inventa un conocimiento que no tiene, por no decir no sé. Entonces inventamos muchas cosas. Es importante que uno lo revea sobre uno mismo y también vea a qué mentiras estamos expuestos, lo que vos decías, como países o como cultura o si querés como colectivo. ¿A qué es lo que estamos expuestos? Hay cosas que se dicen de los latinos en Estados Unidos que yo no comparto, por ejemplo. Pero bueno, se dice y ya es una verdad, una posverdad y no significa eso. ¿Qué es lo que se piensa, qué el imaginario colectivo piensa cuando hablan de determinados países? Hay gente, vos me decís Colombia, ¿en qué pienso? Pienso en Botero, pienso en García Márquez. Hay gente que no, que piensa en otras cosas. Pero bueno, tiene que ver con lo de uno y con lo que te quieren instalar también. Daniel, mira, hoy como el tema es tan interesante y podríamos durar mucho tiempo aquí, yo le voy a pedir a la audiencia que nos comente todo lo que quieran comentarnos y después nosotros contestamos. No voy a hacer muchos saludos porque nos detenemos mucho en esto y perdemos mucho el tiempo. Margarita, yo me pongo muy nerviosa, yo me pongo muy nerviosa frente al público, pero practico con mi lápiz y con mi concentración para evitar movimientos innecesarios. Cuando tú hablabas de los movimientos que pueden delatar alguna falta o de seguridad o que está mintiendo, entonces ella dice, yo me pongo nerviosa, pero tengo un mecanismo para tratar de evitar esos nervios que son genuinos a la hora de estar en contacto con el público. Gracias, Margarita, tu aporte es bien recibido, sabemos lo brillante que eres como escritora y el aporte que haces a este programa siempre. Todas las personas, Alejandro Vallejos que está diciendo que gracias Jacqueline, felicitaciones a Daniela y Jacqueline por este bello programa, muy interesante el programa, ¿les parece? Alejandro Villafañe, Graciela Pucheta, Graciela es una escritora, gracias, es una escritora argentina, Graciela, es una escritora muy buena que también vamos a tener, saludos a Zuni también, Alejandra. Yo le quiero decir a todos estos escritores que están por allá de pronto escondidos que este es un espacio que le ofrecemos Daniel y yo para que ustedes expongan sus inquietudes,
para que ustedes, las veces que crean que podemos hacer una mesa de trabajo, un conversatorio, yo absolutamente estoy dispuesta a hacerlo, no importa en el rincón de Latinoamérica donde esté. Si tienes un iPhone, esa es la condición para que hablemos, ¿no? Sí, ahora Gustavo Di Croce viaja a la Argentina en mayo. Vamos a colaborar para que ponga su libro y ahí le damos una nota o algo, lo vamos a editar lindo para que pueda a ver cómo lo podemos hacer. Sí, obviamente hay un mover importante de la cultura acá por estas zonas que son muy lindos. ¿Y vos cuándo venís a Miami, Jackie? Yo no sé cuándo me vas a invitar. ¿Qué vamos a hacer en Miami? Algo que no sea de mentiras. No, algo que sea totalmente verídico. Totalmente verídico. Un encuentro con Amanda y con toda esta gente allá para botar corriente un ratico. Yo voy a tratar de sí hacerme una agenda. Yo estoy ahorita presentando mi conferencia de cómo controlar la mente en tiempos de adversidad. Y es exactamente todo mi testimonio de lo que yo fui víctima y de que expreso en el libro de Revelaciones de una espía. Entonces tomo toda esa información que tengo para brindarle a la otra gente cómo cuando estoy en conflicto, cómo cuando estoy en problemas, cómo puedo salir. Una pregunta muy interesante. Vos que en verdad fuiste espía, que eso no cualquiera lo puede hacer, y vos siendo tan joven y tan linda, ¿cómo llevaste el tema de la mentira tanto tiempo? ¿Cómo lo pudiste sostener? Yo no puedo creer que mi entrevistado me entreviste, pero bueno, voy a hacer todo porque es que eres Daniel, por encima del bien y el mal. Mira, Daniel, sí. Yo te cuento que ese es un tema muy interesante, no por mi persona, sino por cómo se maneja en el cuento de la guerrilla el tema de engañar a sus integrantes diciéndoles que si tú dices algo, pues tú vas a... es como un sello que se hace de marxismo que entra a tus venas y dice, esto es liberalidad en el caso de que tú lo hables con alguien y esto puede causarte un problema de seguridad y de disciplina dentro de las filas del partido, ¿no? Dos, cuando uno entra y le dan el entrenamiento, le dicen, tienes que protegerte de todo y nadie puede saber que estás. Entonces yo empiezo a hacer una doble vida que ni siquiera las personas más cercanas a mí saben que yo estoy llevando esa doble vida. Pero como yo era tan jovencita y yo me debía una casa al llegar a la hora y todo esto, entonces yo siempre decía, yo era cantante. Entonces mi tía me decía, ¿por qué estás llegando tan tarde? No, porque tuvimos un ensayo. De pronto me decía, pero ¿por qué se perdió 8 días? Entonces, no, es que estábamos en un concierto, estábamos llevando música aquí, allá, y yo me enseñé a eso. Era para mí lo que tú dices de que adicionalmente a la mentira hay que tener una habilidad. Yo tenía esa habilidad porque yo misma me creía eso, porque no era difícil para mí decir nada que fuera mentira, porque para eso yo lo tenía dentro del concepto de toda la formación que recibí para engañar. Claro, Entonces, pero después tuviste que engañar a los que te enseñaron a engañar. ¿Y eso cómo fue? Cuando ya salí y ya empecé a engañarlos a ellos cuando los delaté, cuando ellos robaban medicamentos de alta generación en una clínica y que ya me tocó delatarlos, entonces yo trataba en lo posible de tener una cara muy diplomática frente a ellos y decirles que todo estaba bien, pero pues por detrás yo estaba funcionando. O sea que yo me volví la espía en el Mira, vos dijiste recién mismo, les decía que todo estaba bien, contándome por la cabeza. O sea, menos mal que esa gente no me contrató, pero vos mirá cómo no, es muy difícil, muy difícil mentir. Muy difícil mentir, la verdad, pero eso, cuando sentís miedo y todo eso, debe ser muy complicado. Muy complicado el tema de mentir. Por eso te preguntaba, tu experiencia es riquísima, muy valiosa. Eso, realmente... de todas maneras, eso yo pienso que no es para mí. El tema que yo estoy haciendo ahora es liberarme de ese ego, para poder evolucionar. Yo me perdoné yo misma.
y ahora quiero ser un agente de paz. Dice Margarita, considero que Jackie lo manejó por sobrevivencia. La necesidad es la madre de todas las invenciones. Yo pienso que sí. A ver, si bien es cierto, yo tenía la convicción y estaba voluntariamente allá. Yo era muy niña y me habían engañado con un poco de cosas que nunca me cumplieron. Y al final fue el asesinato de mi papá el que yo vi, que ellos lo mataron y yo lo vi. Entonces, pues obviamente yo estaba metida dentro de este concepto de las mentiras, y van y vienen, ¿no? Porque se hace todo un concepto de que tú eres linda, de que tú eres sagaz, de que tú eres interesante, de que te necesitamos. Y entonces en una edad de esas y con ego que se le va reventando a uno la cabeza, pues tú haces lo que sea y tú eres, tú no sientes dolor, tú no sientes miedo, la serotonina se te aumenta en tu cerebro y entonces tú tienes como poderes de que no me van a coger. Es la manipulación más que la mentira, creo que habría que mirarla en otro programa, cómo puedes manipular las masas. Vos sabés que una forma de detectar un mentiroso es preguntarle de atrás para adelante y no de adelante para atrás. El mentiroso estudia mucho lo que va a decir, pero entonces dice exactamente lo que estudió. Entonces, si alguien te dice, sí, me pasó tal cosa, no me digas nada, a ver, de acá te robaron, ok. ¿Cómo fue cuando te robaron? ¿Y antes qué hiciste? ¿Y antes qué hiciste? ¿Y antes qué hiciste? Si no, si él te lo cuenta desde que salió hasta que llegó, se lo tiene todo estudiado. Pero de atrás para adelante no lo tiene estudiado. Y otra cosa que hacer mentiroso, tiene mucha veracidad en lo que te dice. ¿A qué hora te robaron? 14:54. No sé, me robaron después del mediodía, no eran las 4 de la tarde. ¿Qué sé yo? Lo último que hice fue fijarme la hora. El mentiroso tiene todo muy estudiado, muy estudiado. Cuando uno dice la verdad, dice, sí, no sé. No sé qué horas eran, sí. No, ni me acuerdo. Pero el mentiroso tiene para todo una respuesta muy exacta y no tiene duda, ¿no? Y eso lo practica mucho. Lo que pasa es que es fácil llegar, no puedes volver de una mentira. Una mentira no puedes volver porque te lleva a un lugar que cada vez precisas más mentiras para sostener. Y yo siempre tengo un lema, es ¿por qué mentir pudiendo decir la verdad? ¿Viste? Absolutamente. Dice, ¿y qué le digo? La verdad, decirle. Absolutamente. Sí, la verdad. Va a ser dolorosa en este momento, pero después decirle la verdad. ¿Para qué mentir, no? Y eso, en Colombia, eso es importante. En Colombia decimos, me vuelvo pálido en un momento, pero no vivo colorado todo el tiempo. Quiere decir, muy bueno. Claro, quiere decir, yo me enfrento a las circunstancias, pero después estoy libre y ya me conocen, ya saben de quién soy, ¿no? Pero no escondida, porque es que esconderse es un tema serio. En realidad, yo quiero decirles que el camino de la mentira es corto. ¿Vieron que dicen? Las mentiras tienen patas cortas. Pueden ser más cortas o más largas, no importa. Lo importante es que la realidad es que las mentiras, más tarde o más temprano, terminan logrando que el que está al lado y escuchó la mentira no confíe. Y cuando las personas no confían, también pueden perder la relación, pueden perder el vínculo. Es decir, la mentira lo que provoca es alejamiento de lo que ustedes más quieren. Porque si más tarde o más temprano va a salir a la luz la verdad, la realidad es que cuando ustedes antes enfrenten la realidad tal cual es, antes se van a encontrar con la verdad de ser sí mismos y de los demás. Y además van a construir vínculos totalmente genuinos, auténticos, que van a tener sin máscaras, con la realidad de lo que cada uno es, con lo que tiene a favor y con lo que tiene en contra. La mentira encubre quién es uno, porque uno se escuda y se justifica detrás de lo que no se atreve a enfrentar. Daniel, mira, yo sé que este programa nos demandaría todo un tiempo y hablar contigo es sabrosísimo este conversatorio a mí conmigo. Gracias a Dios que tú aceptaste estar conmigo cada mes porque vamos a tener chuletas de conversatorios riquísimas. Sí. No sé, de pronto la audiencia nos cuenta si seguimos en otra oportunidad, en el otro mes con Daniel. Perfecto. Hablando de la corporalidad de la mentira, o si pasamos a otro tema que podría ser la manipulación, o bien es cierto, Daniel. Perfecto, sí, tema. De todas maneras, Daniel, siempre es un placer tenerte.
tú no sabes cuánto ha cambiado el programa. Con el solo hecho de tenerte a ti, el programa tiene una garantía de expertos. Hay muchos expertos acerca de nosotros que también pueden ser muy buenos para seguir trabajando. Yo pienso que este programa lo que busca es contenido, lo que busca es que hagamos unos conversatorios interesantes con la gente que está interesada, perdónenme en la redundancia, en que la cultura de América Latina salga adelante, que la conozcan muy en todo el mundo, y nosotros estamos llamados a que eso pase. Por eso yo convoco a toda la gente que tú conoces, que desde Argentina, a la gente que quiera hacer contenido, estamos dispuestos a escucharlos, a que se comuniquen con nosotros en el caso de que quieran, tengan una idea de un programa. Yo les presto, nosotros con Daniel les prestamos nuestra plataforma para lo que quieran presentar. Y aparte estamos por hacer algo bueno, que ya se van a enterar, pero estamos trabajando en algo para poder que hay una persona que nos dice, Sonilda, nos dice quisiera que habláramos de la manipulación. Bueno, Daniel, esos son señales que te da la audiencia a ti, porque tú me propones el programa y yo solo preparo las preguntas, pero Daniel es el experto en eso. Danielito. Un beso grande. Dale, un beso enorme, te quiero mucho, un beso grande a Dana. Yo te sugiero que la próxima pongas una foto de Dana ahí. Claro, yo voy a como poner todas una las foto de divas, Dana. Todas las divas tienen en su escritorio fotografías. Tiene que haber una foto de Dana ahí puesta. Porque yo no soy diva, tiene que ser Dana. Vos sos la diva. Yo voy a poner una foto de Dana para que la gente la conozca, lo bella que es. Ahí está. Y los dejo esta semana, que tengan una feliz semana, piensen positivo, quiéranse, no hay necesidad de mentir, abran los ojos, pónganse de frente a las circunstancias y a los retos de la vida, que siempre en la oscuridad viene un paquete de luz grandísimo que nos ilumina a todos. Un beso grande, muchas bendiciones. Un beso grande, te quiero mucho. A ti también, Daniel, un beso. Chao. Margarita, un abrazo, adiós.